Y ya comenzaron a llegar a Montevideo los jefes de Estado del Mercosur para participar de la cumbre número 65 del bloque regional. Por supuesto, el primero que llegó fue el anfitrión, Lacalle Pou, que se está despidiendo. De hecho, va a ser su última cumbre porque ya desde el 1 de marzo va a asumir la presidencia de Uruguay, Yamandú Orsi. Pero luego ya llegó Luis Ignacio Lula da Silva a participar y va a tener que volver a verse la cara con Javier Milei, que va a participar por primera vez de la cumbre. Y no es menor la despedida de Lacalle Pou del bloque del Mercosur, porque Lacalle Pou supo tener posiciones muy críticas respecto del nivel de flexibilidad y de apertura comercial del bloque. Amenazó incluso con salirse del bloque regional, una postura muy alineada con la que hoy sostiene el gobierno de Javier Milei, que ya no va a tener, bueno, probablemente en su par paraguayo Peña puede tener alguna coincidencia, pero convengamos, la fuerza del apoyo se licúa un poco en el marco del bloque, pero el presidente argentino Javier Milei va a asumir la presidencia pro tempore del bloque con una línea diferente a la que, por ejemplo, sostienen Lula en Brasil. Sin embargo, hay que marcar que en esta cumbre se espera un avance muy concreto, incluso la firma de un acuerdo para avanzar en un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Sí, que de hecho viene bastante conflictivo desde Europa, porque Emmanuel Macron, recordemos, aquí en Buenos Aires lo reiteró, hace instantes lo acaba de decir, está en contra de este acuerdo, precisamente por el conflicto que ha desatado con los productores agropecuarios franceses, que entienden que en países como los latinoamericanos las exigencias que deben respetar para la producción son mucho más laxas, lo que hace que sea más barato producir, y eso genera una competencia desleal con los productores europeos, que están mucho más exigidos por ejemplo, la agenda del cambio climático, y ese es un tema central de discusión hacia adentro del bloque europeo. Por lo tanto, va a ser muy importante ver qué se termina firmando, o sea, qué capítulos terminan formando parte de este que va a ser una suerte de preacuerdo. Claro, y hay que tener en claro que de hecho ya se había firmado un acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, lo había anunciado sobre el fin de su gobierno prácticamente Mauricio Macri. Lo que pasa es que ese acuerdo requería de validación en ambos congresos, tanto en cada país de la Unión Europea como en el Parlamento de la Unión Europea, y por supuesto también acá en cada congreso de los países del bloque. Eso obviamente, huelga decir, nunca ocurrió, con lo cual ahora lo que se va a firmar o se busca firmar es algo que no requiera de esa validación y que obviamente, como te decía Damián, logre superar las resistencias internas de cada país. El dato central de que va a haber un avance concreto es que está en Uruguay la comisionada de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. No va a ir si no hay algo para firmar, claramente, porque no participa del bloque del Mercosur. No, claramente, y ahí estamos viendo, de hecho, la llegada del presidente Javier Milei, saludándose con el canciller Gerardo Huertein, y recién lo veíamos precisamente siendo recibido por Lacalle Pou, de hecho, que es quien preside ahora esta cumbre. También llegó acompañado de su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y que de hecho... Y ahí lo vemos también, discúlpame, lo vemos también a Luis Caputo, y eso, el ministro de Economía, y eso también da el tono de que acá va a pasar algo mínimamente relevante, porque se están mirando los detalles bien finos de algo que se supone va a ser un hito. Exactamente, de hecho la cumbre había comenzado con la reunión de los ministros de Economía y de los presidentes del Banco Central del bloque, que fue la reunión de alto nivel de anoche y de esta mañana, y ahora entonces es el momento de los presidentes, que también tiene, más allá de la reunión con la Unión Europea, un tema más doméstico regional, que se termina de incorporar como miembro pleno del bloque Bolivia, que hasta ahora venía como miembro asociado, y también se va a discutir la posibilidad de que otros países puedan llegar también a adquirir ese estatus.